¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir, el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a quienes me escuchan por medio de esta red de emisoras que se enlazan para que ustedes por donde anden, se encuentren o estén, no se pierdan de lo que ocurre en su programa. Seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ya aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante con nosotros el doctor Alejandro Serrano Caldera, jurista, filósofo, catedrático, analista, está con nosotros para hablar un tanto de la coyuntura que estamos viviendo en el país, pero me gustaría más hacer énfasis en un punto muy, muy, muy especial. Los límites del poder, la legitimidad y la legalidad de quien ejerce el poder, porque ha sido parte de un debate. Es decir, vos te elegís como un poder porque tenés los instrumentos para hacerlo, jurídicamente, pero legítimamente sos un poder establecido de verdad, reconocido de verdad. Vamos a estar hablando más adelante con el doctor Serrano Caldera. Ustedes seguramente tienen opiniones alrededor de este tema. Los invito a que comiencen a participar a través de las redes sociales o marquen los teléfonos cuando los pongamos en pantalla. Por favor, si ponemos los teléfonos en pantalla, pilas, porque después el tiempo avanza y quieren todos entrar hasta el último momento. Si el teléfono aparece en pantalla, es porque usted ya puede participar. Así que póngase las pilas para que entre más gente llame, más participan y más tiempo tienen también de exponer sus ideas. Disfrutemos juntos de este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hombre, tengamos cuidado con la lluvia. Masaya inundada de pronto. Hay un negocio ahí que se inundó, ahí están reclamándole a los constructores, pero también vi que hay motocicletas que andan en las calles, que están medio atestadas de agua, buscando cómo los arrastran las corrientes. Allá en Estelí, unos misioneros
tratando de pasar un río, somos imprudentes, mano. Somos imprudentes, no podemos actuar de esa forma, somos temerarios a veces para... Hombre, ando una 4x4 y dice, voy a pasar el río. O sea, con la naturaleza no se puede jugar, va a seguir lloviendo. Entonces tengamos cuidado, los niños, las niñas que van a la escuela, los que están cerca de los cauces, las casas que están cerca de lugares peligrosos, tengamos cuidado, hombre. Yo creo que no podemos estar desafiando la naturaleza siempre, porque entonces en algún momento nos vamos a encontrar con ella. Va a seguir lloviendo y por tanto tomemos las medidas y las precauciones debidas porque los ríos están creciendo, los cauces se están desbordando. Winston, ¿tenés alguna información particular de Masaya vos que tenés allá contacto? ¿Ah? No, te digo, ¿tenés alguna información puntual de lo que pasó? Porque la verdad es que sí, fue una lluvia fuerte, más que en Managua, esta de Masaya, y se dio una situación bastante compleja. Pues así que, de nuevo, cuidémonos, tomemos las medidas para que no tengamos tragedias ni tengamos ni asuntos que lamentar, ¿verdad? Por el tema de la lluvia. Por otro lado, voy al tema de las viviendas. Hombre, estoy contento. Esto de las viviendas me parece a mí que es un buen paso. El gobierno y el sector privado están buscando cómo estimular, ¿verdad?, en los próximos años la construcción de viviendas en edificios multifamiliares que le llaman, ¿verdad? Estamos hablando de que los subsidios o los costos de las viviendas que van a tener un grado de subsidio va a pasar de $32,000 a $40,000 la individual, es decir, la que compra una familia. Y se ha creado esta figura de multifamiliares que son edificios de 3 o 4 pisos para que vivan varias familias, como se ve en otros países, ¿no? Esto va a costar hasta $50,000. ¿Qué es lo importante de esta reforma que se va a aprobar aparentemente a la ley especial para el fomento de la construcción de vivienda y acceso a la vivienda de interés social? Que se va a tener un subsidio, en el caso de las casas de $40,000, de 2.5% de interés. Tanto las viviendas en multifamiliares como en las unifamiliares recibirán la exoneración del valor del impuesto agregado IVA sobre los materiales de construcción y los gastos de inscripción de propiedad. Ahí daban detalles, ¿no?, de esta situación José Dan Aguirre, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y gente relacionada con las urbanizadoras. En el marco de esta reforma, el gobierno va a ampliar la entrega de bonos a la prima de $2,000 a $3,000 que son entregados al INBUR. Esta prima se le entregará a las viviendas con predios de hasta $30,000. Antes solo se le daba a las que valían $23,000, es decir, va a incrementarse. La producción de viviendas, que es de 4.500 al año, va a pasar, de acuerdo a los cálculos que hicieron los que están involucrados, hasta $6,000. Hasta 6.000 viviendas y hasta 6.500 viviendas al año. Estamos en 4.500 y se espera que con esto se incremente hasta 6.500 viviendas al año, es decir, 2.000 viviendas más. Por otro lado, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la ley relacionada con el lavado de dinero, la ley 735, reformas y adición a la ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y la administración de bienes incautados, descomisados y abandonados. Me parece que es bueno que de pronto los bancos se protejan. Pues ahí tenés una casa, se la alquilas a un tipo que está relacionado con el narcotráfico o le vendés la casa al tipo que está relacionado con el narcotráfico, lo atrapan y de pronto la casa queda, se la quitan. El banco pierde a todo el mundo. ¿Esto qué hace? Que el banco no pierda la casa, que tenga su garantía. Pero tengo mis puntos de vista alrededor de esto también. Y los que rentan carros, José Luis, los rentan, andan rentados, los venden, y entonces el banco, o sea, el que vende un carro, ¿verdad? Una casa comercial que vende un carro y es encontrado en temas de narcotráfico, se lo quitan y no parte sin novedad. Igual debería pasar con ellos. Igual debería pasar con los que rentan casas, pues, que de pronto, hey, tu casa está metida, el tipo del narco está metido ahí, y entonces vos la rentaste porque simplemente necesitas ese ingreso de un inmueble que no estás utilizando para tu familia. Y lo otro es que me parece a mí que en esta ley faltó
hacer énfasis en la unidad administradora de los bienes, cómo los reparte. Porque sigue siendo discrecional el presidente de la República el que decide al final hacia dónde van. Yo he visto casas en lugares carísimos de Managua que fueron decomisados por X caso y ahí están un montón de policías metidos en las casas. ¿Qué hacen? No sé qué hacen, pero son montones de policías metidos en las casas. Igual hay un hotel ahí en las colinas, creo que hay un hotel en las colinas, pasó a manos de la policía y está desbaratado. Perdonen menciones de la policía, pero está desbaratado. Un bien inmueble que estaba en sus manos. Y además, la administración de esos bienes, ¿quién responde por su destrucción? No está claro. O muéstrenme un caso en el que se ha reclamado a los administradores de esos bienes que se hicieron, por ejemplo, las vacas que estaban en una finca. Habían 200 cabezas de ganado, de repente quedaron 20 cabezas nada más. ¿Qué pasó con las otras? ¿Se murieron, se las comieron, las vendieron? ¿Qué pasó? No hay claridad sobre eso. Entonces creo yo que la reforma de la ley para garantizar a los bancos, ¿verdad? Que no pierdan el bien inmueble por el cual soltaron un préstamo, me parece que está bien. Eso le da estabilidad al sistema financiero, le da estabilidad a los cuentavientes, a los ahorrantes y al mismo banco. Pero hay otras cosas que quedaron ahí de fuera, que no quisieron tocar. O sea, tendrán sus razones los diputados, pero que son importantes definirlas, como los ejemplos que les estoy diciendo. Aquí ha habido fincas que se las han dado a administrar a una persona o a una institución y de pronto decir, pues en esa finca habían tractores, ¿y qué se hicieron los tractores? Habían vacas, ¿y qué se hicieron las vacas, los caballos? Y los bienes que estaban ahí dentro de la finca, ¿qué se hicieron? O sea, creo yo que ahí falta sacarle punta a este tema, porque no basta simplemente con garantizar lo de los bancos. Me parece que es bueno. De nuevo, deberían de ampliarlo a los que rentan vehículos o a los que rentan casas. Eso es importante, porque hay gente que de buena fe renta, de buena fe vende un vehículo y de repente el vehículo se había involucrado en un traslado de droga, venga para acá el vehículo, el préstamo, se acabó, nos vemos. O el que renta la casa, agarraron al narco en la casa, mira, tu casa está involucrada en esto, no, venga para acá. No, ahí creo yo que también tenemos que poner énfasis porque no se quiso tocar eso en la ley. Y el otro tema que está dando de qué hablar es que la misión de la OEA llega el 10 de octubre. Dicen un comunicado de la OEA que viene un grupo móvil y luego viene un grupo base, integrado por 22 personas y jefiadas por Wilfredo Penco. Vienen el 10 de octubre. Las elecciones son noviembre, 6-5 noviembre. Es decir, vienen menos de un mes antes de las elecciones. ¿Qué vienen a hacer? ¿Es efectivo? ¿No es efectivo? ¿Va a tener un resultado? ¿Vienen a legitimar más de lo mismo o vienen a hacer un informe que demuestre o denote algunas irregularidades o denuncias de lo que se pueda dar en este proceso? Es cuestión todavía que está en el aire la moneda para ver qué es lo que va a hacer la OEA en estas elecciones. Hay quienes dicen, bueno, es que estas elecciones en realidad no son tan relevantes, son como un experimento para ver qué es lo que va a pasar en las del 2021. Y yo sigo temiendo que nos quedamos en el entretanto siempre. Mientras tanto y mientras esto pasa, espérate un momentito, si somos un país. Yo creo que si seguimos aletargándonos, retardándonos y esperándonos, a veces los que están abusando del poder, de las instituciones, lo que hacen es más bien fortalecerse. Es decir, yo estoy bien parado acá. Y como las encuestas dicen, oye, Wilton, como las encuestas dicen que el 80, ya casi el 90, casi el 100% de los nicaragüenses dicen que apoyan la gestión del presidente Ortega. Entonces, bueno, pues, tengo 89% de apoyo. No tengo gente en la calle reclamando. Viene la OEA. Vamos a hacer lo que querramos. Entonces seguimos en lo mismo. No pasa nada. No pasa nada. Y mientras tanto, ¿qué tipo de sociedad es la que construimos? Hasta ahora, seguimos siendo una sociedad clientelista y clientelar. Compramos promesas, compramos programas de gobierno,
compramos ideas, compramos caudillos. ¿Y saben qué se nos olvida? Ser ciudadanos es reclamar. Reclamar por nuestros derechos, porque se nos respeten nuestros derechos. Y hablo de los derechos en general, no solamente el de votar o el de elegir, porque votar podés ir a hacer el ejercicio de votar, pero elegir te lo quitaron el derecho, nos quitaron el derecho, hace rato nos lo quitaron. Entonces, pero más allá de votar, reclamar por los abusos con los costos de la comida, con los costos de los combustibles, con el costo de la energía, con el costo del pan, con ese montón de cosas que nos meten garrotazos y blan, 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 y nos agarran como piñata y no reaccionamos. Entonces creo yo que seguimos en un letargo. ¿Y quién se aprovecha de eso? Quien ejerce el poder. Y por tanto, dentro de un rato vamos a ver con el doctor Serrano Caldera, ¿qué cosa es eso? El poder, ¿cuáles son sus límites? ¿Hasta dónde llega? Legítimo, ilegítimo, legal, ilegal. Puede ser legal e ilegítimo, puede ser ilegítimo e ilegal, puede ser las dos cosas o puede ser nada. De esto y más conversaremos con él, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8.000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Sintonice Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos. Uy, se hacía romplón eso. ¿Eh? Cuando me agarras movido, hermano, me agarras movido, no te preocupes. Y ahí, hermano, así. Después, pero avísame por aquí. Vamos. Aquí está el doctor Alejandro Serrano Caldera, que siempre nos honra con su presencia, doctor. Gracias por acompañarnos. El gusto es mío, acompañarlo y estar en el programa. Bien, doctor. Hablaba yo hace unos segundos sobre esto del poder, ¿no? Los límites del poder, poder legítimo, poder legal. ¿Cómo usted valora hoy día ese accionar del poder en nuestro país? Antes de entrar a lo concreto, pues refirámonos brevemente a lo que planteaste al inicio, los límites del poder. Hay que tener en cuenta que la modernidad democrática, que de alguna forma se inicia en el siglo XVII, en el siglo XVIII, como planteamientos fundamentales dentro de la filosofía política, y como realidades políticas con la Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789, plantearon un principio fundamental que yo creo que es el principio esencial de la democracia, y es que el poder es lo que la ley dice que es el poder. El poder está limitado por el derecho, el poder está subordinado a la ley.
Y de ahí surgen los otros principios básicos, como es la separación de poderes, para evitar que el poder se concentre, porque la concentración de poder es justamente el mecanismo que evita e impide que pueda establecerse la democracia. Sí. La separación de poderes, la independencia de los poderes, la supremacía de la constitución política, la jerarquía de la norma jurídica, etcétera, para mencionar algunos de los principios que nacen del principio fundamental, que es la definición del poder. ¿El poder qué cosa es? El poder es lo que la ley dice que es el poder. Y esto de alguna manera está contenido en nuestra propia constitución política. El artículo 183 de la Constitución dice que ninguna autoridad, poder o funcionario tendrá más atribuciones que aquellas que expresamente le confiere la Constitución política y las leyes. Quiere decir que este principio del 183 aplicable al poder es todavía más riguroso que aquel que establece el artículo 31 de nuestra propia Constitución, cuando dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ni impedido de hacer lo que ella no prohíba. Es decir, lo que no está prohibido está permitido para la persona, para el ciudadano. Pero para el que ejerce el poder no basta que la ley le prohíba algo para que no lo haga, sino que para hacer algo tiene que estar autorizado expresamente a hacerlo. Y eso explica la existencia del artículo 138 de nuestra Constitución, que dice: son atribuciones del presidente de la República, y ahí vienen enumeradas. Sí. Y el presidente de la República solo puede actuar legalmente si está autorizado por la Constitución política y por las leyes a actuar. Y luego el artículo 150 dice, el 150 se refiere al presidente, el 138 se refiere a la Asamblea, luego viene al Poder Judicial, y así sucesivamente. Quiere decir entonces que la idea básica de la democracia fue esa: establecer la subordinación del poder a la ley, principio que en el caso de nuestro sistema constitucional está en el artículo 183, que dice más o menos lo que ya hemos expresado, y que va más allá y es más rigurosa la ley con quien tiene el poder y con quien tiene la representación institucional de algún órgano del Estado que con el ciudadano común y corriente. Porque para el ciudadano está prohibido que él haga lo que la ley le impide que haga, pero para el que ejerce el poder no basta que la ley no le prohíba, sino que tiene que autorizarlo. Tiene que facultarlo la ley. Tiene que facultarlo expresamente a hacer lo que quiere hacer. Ahora, doctor, a la luz de la historia, en el último siglo de historia nicaragüense en la política, estamos hablando de la Constitución vigente, pero vámonos un poquito atrás. Esas definiciones, esos límites que hemos tenido, porque en diferentes constituciones no ha habido, o sea, este país no ha sido una anarquía realmente, somos una república que de alguna manera ha caminado, y en ese camino hemos tenido vaivenes políticos, pero también siempre hay limitantes para quien ejerce el poder, pero siempre está la tentación de querer ir más allá, y se ha ido más allá históricamente. Los límites. Y se ha ido más allá en la historia siempre. ¿Qué pasa? Bueno, esa es la tentación del poder. El poder corrompe, decía Loracton, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y la corrupción al que él se refiere básicamente es a la tentación de preservar el poder indefinidamente, de concentrar el poder y de ejercerlo sin ningún límite. Pero el poder, a partir de la democracia moderna, siglo XVIII sobre todo, es lo que la ley dice que es el poder, cosa que no fue así en los inicios y en la historia misma a la cual vos haces referencia, no tanto de Nicaragua, sino a la historia universal, en donde el soberano no era el pueblo, esto viene hasta el siglo XVIII, sino que el soberano era el monarca, el que ejercía la monarquía absoluta a partir del año 1303, que se establece en Francia. Y entonces, bajo ese criterio, el soberano está por encima de la ley. Y entonces el principio era el contrario, originariamente. La ley era lo que el poder decía que era la ley. Y en ese caso la ley derivaba del una poder, sola persona. Y el poder lo ejercía una sola persona, que era el monarca absoluto.
La gran revolución del siglo XVIII consistió en invertir los términos. No, la ley no es lo que dice que es el poder, lo que dice el poder que es, sino que el poder es lo que la ley dice que es. Ese ha sido el cambio fundamental en la historia jurídica y política, constitucional y de filosofía política que hemos tenido. Entonces esto plantea una cuestión fundamental y es tan importante que de alguna manera cambió esta línea que se manifestó a través de una serie de experiencias históricas, pero que está plasmada en 3 obras, en 3 libros de distintas épocas, que son referentes, que son extraordinarios libros, pero que de alguna manera sustentan la tesis de que la ley viene del poder, como es República de Platón, del siglo IV antes de Jesucristo, El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo, 1513, y El Leviatán de Tomás Hobbes, 1655, en donde, fuera de las diferencias y de los distintos aspectos tratados, el punto medular y de coincidencia es ese. La ley viene del poder. La ley es lo que el poder dice que es la ley. En cambio, la democracia moderna que surge a partir de la idea de la Ilustración del siglo XVIII y un poco antes, las ideas de la filosofía racionalista de fines del siglo XVII, es lo contrario. El poder es lo que la ley dice que es el poder. Y ahí deriva uno de los principios que vos mencionaste, que es el principio de legalidad. ¿Cuándo es legal el poder? ¿Cuándo puede ejercerse sin que constituya una transgresión, una violación y un atropello a los derechos de la persona, del ciudadano y a lo que prescribe la ley? Puede ejercerse de forma legal cuando la ley lo autoriza que actúe en un sentido determinado y lo faculta para actuar en esa dirección y para realizar ese tipo de funciones. Eso le da el principio de legalidad. Sí. Pero ahí viene la pregunta, ¿y la ley de dónde viene la validez de la ley? La validez de la ley viene en la concordancia, que el precepto normativo escrito, que la ley, que la Constitución debe tener con la voluntad general, es decir, con la voluntad colectiva, con la voluntad ciudadana. Entonces, la ley le da legalidad al poder, pero la voluntad general le da legitimidad a la ley y le da legitimidad al poder. Pero aún así surgió una tercera cuestión. Ok, el poder es legal porque la ley lo autoriza y la ley es legítima porque la voluntad general la respalda y en consecuencia la legitimidad de la ley se transfiere también como legitimidad al poder. Pero basta la voluntad popular para que la legitimidad exista. Y la historia reciente ha enseñado que manifestaciones colectivas de voluntad general respaldaron los atropellos más brutales que se han visto en la historia, como fue el fascismo y el nazismo. De alguna manera, Hitler tuvo respaldo masivo de un sector del pueblo que de alguna manera se sentía ligado a los postulados autoritarios, brutales y transgresores de todos los principios legales y morales que Hitler imponía. Entonces, eso bastaría para legalizar y para legitimar a la ley y al ejercicio del poder. No. Y ahí viene un tercer elemento, que es la ética. Los principios y valores éticos y morales, que en este momento podríamos referirlo a los derechos humanos, le dan pues, el hecho de ser valores y principios universalmente o cuasi universalmente aceptados, completan los elementos que confieren legalidad y legitimidad, completan esa estructura tripartita de legalidad que es la ley que autoriza al poder a actuar en determinado sentido, la voluntad general que le da legitimidad a la ley y la ética con los valores y principios que le da legitimidad moral a la voluntad general y a la ley. Doctor, ¿qué provocó que se cambiara el sistema? Que de una persona que ejercía el poder se decidiese, no, espérate un momentito, no puede ser que una persona ejerza el poder. Y se hace esa revolución en el siglo XVIII. ¿Qué lo provocó realmente? Mira, en el siglo XIV, al comienzo del siglo XIV, en 1302, pero no es que tenga que... No se preocupe, para comprenderlo también.
el Papa Bonifacio VIII emitió una bula, sería como una encíclica llamada Unam Santa, 1302, en la cual decía que la fuente del poder es la potestad divina, que se la da al monarca, pero a través de la Iglesia. El monarca, que era Felipe de Francia, no aceptó ese principio y dijo, no, yo no niego el origen divino del poder, pero no acepto la intermediación institucional de la Iglesia para transmitirlo de la potestad divina al gobernante y al monarca. Viene directamente al monarca. Él vino una guerra que triunfó Felipe de Francia y al triunfar consolidó todo el poder que estaba dividido en forma tripartita, en el monarca, la Iglesia y los señores feudales. Con el triunfo de Felipe de Francia se concentra el poder que tenía la Iglesia en lo que correspondía al poder político, histórico, cultural concreto, el poder de los señores feudales que lo mantuvieron, pero de alguna manera con un poder superior, que era el del monarca, que a su vez era un señor feudal, y el poder de la monarquía. Esto en 1303, sí, ya un año después. Y ahí nace la monarquía absoluta. ¿Qué cosa era la monarquía absoluta? Que el monarca, una persona, concentraba todo el poder en sí mismo. Se encargaba de juzgar, se encargaba de la parte económica. De la parte económica, de la parte legislativa, de la parte judicial. Aunque hubieran poderes y aunque hubieran órganos, él estaba por encima de ellos. Y él tomaba la última decisión. Él puede hacer que se cumpla la ley, pero no está obligado a cumplirla, porque él está por encima de la ley. ¿Por qué? Porque el monarca era el soberano. Inclusive, yo creo que alguna vez ha oído mencionar, cuando se habla de un rey, se dice el soberano. Soberano. Bueno, el soberano era porque él era el titular de la soberanía. Y el cambio profundo fue precisamente decir, no, la soberanía no reside en el monarca, porque no hay monarquías absolutas. En todo caso, las monarquías que existen son monarquías constitucionales y son más respetuosas de la democracia que muchos sistemas republicanos, pero no las monarquías absolutas, que se caracterizaba por ser el rey, el soberano, por concentrar todos los poderes y por ejercer todos los poderes a nombre propio y a nombre de la potestad divina, del cual recibía el aval, la autorización y la facultad para ejercerlo. Pero esta circunstancia que concentraba el poder en el monarca absoluto se desarrolló entre 1303 y 1688. Ya en el siglo XVII, las ideas del racionalismo cartesiano, las ideas de la Ilustración en Inglaterra y en Francia, dijeron, no, esto no puede ser así. Y hay que pensar en un sistema, dijeron los ingleses, en que preservando la monarquía, sin embargo establezcamos que el monarca está sometido a un poder superior, que es la Constitución política y que es la ley. Y luego en la Revolución Francesa se estableció también el sistema democrático y se estableció la subordinación de todo poder a la ley. Entonces, con la Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789, se suprime en la práctica, pero antes de la práctica, en el pensamiento filosófico político, la idea de que el poder lo tenía, lo retenía y lo ejercía un monarca absoluto. Y más bien la idea fue, el poder reside en el poder soberano que es el pueblo. El pueblo delega en un gobernante la facultad de ejercer ese poder y esa delegación está plasmada en la Constitución política. Por lo tanto, es necesario cambiar este sistema, es necesario establecer un sistema jurídico constitucional que recoja esta filosofía política y que diga que el poder es lo que la ley dice que es el poder. Y todo el que ejerce el poder, desde cualquiera de los poderes del Estado, sea en un sistema monárquico o en un sistema republicano, está sometido a la ley y está sometido a la Constitución, lo cual quiere decir que en una monarquía, aún el poder real del monarca está subordinado a la Constitución política, lo cual quiere decir está subordinado a la voluntad general del pueblo soberano. A la luz de esa explicación, doctor, mucha gente que nos está viendo y escuchando preguntaría, ¿cómo estamos aquí hoy?
Hoy, la Nicaragua del 2017. La Nicaragua no posible. La Nicaragua no posible, que sigue siendo imposible, pero que queremos que sea posible. Mira, el problema en Nicaragua es que podemos tener una serie de complicaciones mayores todavía si se llega a perpetuar el poder y se llega a redefinir un sistema de concentración de poder. Recordemos lo que acabamos de mencionar haciendo referencia al pensamiento filosófico político y a la historia política de algunos hechos que hemos hecho. Por eso es importante sí, verlo desde esa perspectiva. Desde esa histórica, perspectiva. ¿No? La idea esencial de la modernidad, de la democracia, de la filosofía política y del derecho moderno es el límite al poder. Si no se limita al poder, no hemos entrado a la era moderna. Estamos todavía en la era de las monarquías absolutas, con un poder absoluto siglo XIII. Sin monarca, siglo XIV. Siglo XIII, XIV. En fin, comienzos del siglo XIV, 1302, 1303, que es cuando se consolida la primera monarquía. 6 siglos atrás. 6 siglos atrás, que es algo, pues, ¿verdad? Alguito. Para considerar. Y en donde el poder absoluto puede ejercerlo un monarca absoluto o puede ejercerlo un presidente absoluto que, aunque no sea monarca, concentra todos los poderes. Entonces, de lo que se trata, la lógica esencial, y yo en esto insisto permanentemente, de la filosofía política moderna, del derecho constitucional moderno y de la democracia moderna, es el límite al poder. Donde no exista ni en la Constitución, ni en el sistema legal y sobre todo en la práctica, un sistema de límites al poder, se va inevitablemente a una concentración de poder que lleva inevitablemente al autoritarismo, a la autocracia, a la dictadura y al despotismo. Vamos a ir a una pausa comercial, doctor Serrano Caldera. Hay amigos que ya están escribiendo, que están opinando sobre lo que estamos conversando. Winston, ya vamos en el regreso de la pausa, vamos a darle chance a la gente para que platique con nosotros también. En esta parte que viene también vamos a hablar con el doctor Serrano Caldera sobre su visión. Esto que dicen que son elecciones municipales, dicen que van a ser observadas internacionalmente, dicen que va esto a darle espacio para que Nicaragua camine nuevamente por el sendero institucional de respeto al marco jurídico y al Estado de Derecho. Vamos a ver la opinión del doctor Serrano Caldera, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Adiós, Anthony. Adiós, Johnny. Adiós. Chilito, ya viste, ahora Johnny trabaja. Sí, solo drogado vivía. Y siempre vivía metido en pleitos de pandilla. Sí, él cambió, como vos lo hiciste. Si yo pude, todos pueden. Uno decide cambiar. Vos tenés derecho a vivir sin drogas y sin violencia. Porque me amo, no consumo drogas. Agradecemos a las y los personajes que participaron en la grabación de este spot, quienes son líderes comunitarios de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. Tengo como 10 años de trabajar y me han tratado muy bien. Bastante superado en el negocio. Me han tratado con confianza, con amabilidad. Fue como de 2.500 Córdoba al comienzo. Disfruta de Café con Vos. 2278-3428. Marque ese teléfono y ahí le responderán en el Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua, en donde le están ofreciendo siempre impresiones y fotocopias de planos a color y en blanco y negro, artículos de librería y tecnológicos del semáforo de la UCA, 100 metros al norte. Norland Núñez y doña Vicky Blandón
siempre están en disposición de recibirles y atenderlos como ustedes se lo merecen. Estamos conversando con el doctor Alejandro Serrano Caldera, jurista, filósofo, analista político, sobre el poder, pero ya aterrizando un poco a lo que estamos viviendo en Nicaragua, vamos a darles a ustedes también el chance de participar. Hay varios mensajes, doctor, por acá que están llegando a través del teléfono que dicen lo siguiente: con respeto al doctor, todos se detienen al aspecto cultural de la ley y la moral, pero se olvidan de características humanas que explican hechos como el apoyo social a Hitler. La filosofía está en deuda. El carácter del movimiento social establece el límite del poder. Pueblo que no es activo con sus propios intereses termina sometido. Esto es adicional a la observancia de la ley. Hay otro mensaje que dice por acá: Nicaragua retrocedió a la época de la monarquía. La familia Ortega Murillo mangonea todos los poderes del Estado, siendo minoría, tiene la mayoría de los poderes. Ortega tiene agarrado, ustedes saben, a los 10 líderes opositores. Les pido que el lenguaje, ¿verdad?, manejémoslo de una mejor forma, porque si no, no puedo leer todos los mensajes. Doctor, ese par de comentarios que... No, yo creo que son interesantes los comentarios. Es cierto que la voluntad colectiva es muy importante y es la base de la democracia, pero no es absoluta tampoco, porque puede darse el caso, como los ejemplos que hemos puesto, en donde de alguna manera la voluntad colectiva, la voluntad general es cooptada por el poder. Hitler en Mein Kampf decía: el pueblo es el Führer, y el Führer era él. Entonces lo que quería decir, el pueblo es el Führer, yo soy el Führer, en consecuencia el silogismo, yo soy el pueblo. Así es. Y entonces él se arrogaba la representación de ese pueblo en forma unipersonal, individual y unilateral. Entonces es importante también establecer esos criterios sociales en la colectividad que le permitan una madurez histórica, política, cultural y social, en donde realmente la voluntad general sea lo que debe ser, que es justamente la fuente de la soberanía, la raíz de la democracia y el origen de la legitimidad del poder. De tal manera que eso yo lo considero muy importante, pero es importante tener presente el pensamiento de la filosofía política moderna, que nos plantea la conveniencia de que estén presentes esos tres elementos: la ley, la voluntad, la ley que dice qué cosa es el poder, la voluntad general que dice lo que debe ser la ley, porque la ley no es más que la expresión del contrato social, según la teoría contractualista de Rousseau, y los valores y principios que de alguna manera sustentan esa voluntad general. En la medida en que se logre, no digo una integración total porque no hay realidades absolutas en esto, pero una comparecencia, una presencia y una interacción de los tres elementos, estaremos en presencia de un sistema que se aproxima cada vez más al concepto de lo que es la democracia moderna. Aquí me preguntan, me gustaría que el doctor definiera: en Nicaragua, ¿el poder se está ejerciendo de manera legal, legítima y ética? Qué buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Realmente el problema aquí se nos presenta también con determinadas características. Al inicio de mi exposición, y respondiendo a tu pregunta de los límites del poder, yo mencionaba dos momentos. Un primer momento cuando la ley venía del poder y el poder decía lo que la ley era, y un segundo momento cuando el poder proviene de la ley, cuando se invierten los términos. Sí. En el primer caso el poder es la fuente de la ley, en el segundo caso la ley es la fuente del poder. En consecuencia, la ley tiene que ser la fuente del poder, pero ¿qué ocurre a veces? Ocurre a veces que quien quiere ejercer el poder cambia la ley. Y al cambiar la ley, establece la ley de acuerdo a sus propios intereses, para luego decir que se subordina a la ley, que no es otra cosa más que la expresión de su propia voluntad y de su propio poder. Entonces nosotros vemos en algunos casos en que se cambia la ley, pero se cambia la ley no de acuerdo a la voluntad general soberana, sino de acuerdo a la voluntad del poder, para luego el poder actuar de conformidad con la ley. Por eso es que el principio de legalidad y legitimidad no se agota en la ley, porque la ley puede ser manipulada,
La ley puede ser cambiada y puede ser adaptada, y nosotros lo hemos visto en algunos casos. Para mí, uno de los casos más emblemáticos fue cuando hubo una sentencia de la Corte Suprema que dijo que el artículo que establecía 147. la no reelección, el 147, era inconstitucional porque violentaba lo que establecía otro artículo constitucional, que creo que era el artículo 47 o 48, que establecía la igualdad de derechos civiles y políticos entre todos los diferentes órganos y funcionarios del Estado. Y que eso establecía una discriminación porque, por una parte, los alcaldes, los diputados podían elegirse y reelegirse indefinidamente, pero el presidente de la República se le ponía un límite, dos límites. Sí. El primero, que no podía ser electo en periodos sucesivos, y el segundo, que podía ser reelecto en periodos alternos, pero solo una vez. Entonces, al establecer eso, se omitió el artículo 51 de la Constitución, que reafirma el principio de la igualdad, salvo aquellos casos, dice el 51 de la Constitución, que lo restringe la Constitución o las leyes, que es lo que establecía el artículo 147. Pero ¿qué pasó? Conforme a eso vino la candidatura en periodos sucesivos, vino la reelección, que no se podía, y luego vino la reforma al artículo 147, que ahora la reforma indefinida la reelección. Que ahora es indefinida. Entonces, ya si se actúa conforme al artículo 147 reformado, se está actuando de acuerdo a la ley. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que la ley se acondicionó y se adecuó a la voluntad del poder. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos aquí? Una ley reformada de conformidad con la voluntad del poder, y luego un poder que se subordina a lo que dice la ley, porque ya subordinó antes la ley a su propia voluntad. ¿Cree usted que el poder hoy día, a la base, a la luz de lo que acaba de decir, es legal pero es ilegítimo? Sí. Mira, yo lo que creo es que inclusive el principio de legalidad y de legitimidad entra en una situación compleja, porque el poder podría decir se legitima si tengo un respaldo del 60, 70%. 89, dicen nada. 89%. Eso lo legitima aunque se haya hecho, digamos, ese mecanismo para adaptar la ley y reformarla después que había sido reelecto. Y entonces, o reformarla antes y que se religiera conforme al artículo 147 reformado, o antes de reformar el 147 fuera candidato de conformidad con la sentencia de la Corte Suprema. Entonces, podría decirse, bueno, tal vez puede cuestionarse el principio de legalidad, pero nadie puede cuestionar el principio del 89% como un principio que refuerza la legitimidad. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos términos, porque el gran problema es que estos principios sean manipulados por el poder y sean establecidos de acuerdo a los propios criterios del poder, y al mismo tiempo luego decir que está cumpliendo con los principios constitucionales a los cuales el poder se subordina, cuando lo que ocurrió fue que antes de eso se subordinó la ley y la Constitución a la voluntad del poder. Hay amigos que quieren meter la cuchara en el café, están en el teléfono ya inquietos, y les dejo el espacio para que ustedes compartan con nosotros el programa, pero les pido, como siempre, brevedad y respeto para nuestro invitado. Aló. Aló. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo escuchamos. Saludo al doctor y a usted, estimado Luis. Gracias. Es importante observar la exposición del doctor, porque en Nicaragua, ¿verdad?, hay como un magnetismo. Hay un magnetismo porque Somoza tuvo 46 años en el poder y Daniel Ortega lleva 26 años en el poder ya ahorita con este nuevo periodo. Y básicamente los pilares fundamentales de Daniel Ortega es el ejército, la policía y las clases sociales, erigiéndose como un gran sociólogo, sin serlo, pues, pero básicamente quiere someter al pueblo a doctrina, como dice el doctor, extraña, a lo que es demo poder, gracias pueblo, el poder del pueblo. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, que se reactive un sistema democrático
haya una institucionalidad y Daniel Ortega pues piense que Nicaragua somos seres humanos pensantes y que necesitamos desarrollarlo de forma integral. Gracias por su llamada. Pasemos con la siguiente, por favor. Aló. Aló. Sí, adelante, amigo. Aló. Adelante. Aló. Buenas noches. Una pregunta es ¿Lo escucho, amigo? ¿Aló? Sí, lo escucho, amigo. Una pregunta que le quiero hacer al doctor es cómo es posible que en este país no haya oposición y un bachiller esté engañando a un montón de intelectuales. Gracias. Gracias por su llamada. Ponemos los mensajes en Facebook que tenemos por ahí. Dice Marlon O. Reyes, el monarca es absoluto, no por ejercer el poder de forma omnímoda, sino por ser el mismo la fuente de ese poder jurídico político. Es el alfa y el omega de la dominación. Más abajo dice Javi Reyes, si hablar de las normas o leyes conducen y norman al ciudadano, ¿dónde quedaron los derechos de don Jorge García al ser violentado el derecho de defensa de su vida cuando su propiedad resultó afectada? En este caso se revocó. Dejamos pasar esa última llamada, Winton, y después le damos la oportunidad al doctor para que haga sus comentarios sobre lo que nos han dicho los amigos que nos están viendo y escuchando. ¿Le escucho o lo escucho? ¿Aló? Ok, de acuerdo. Doctor. Sí, yo creo que el punto que planteaba uno de los oyentes que participó directamente por la llamada telefónica es el tema de la reelección. Yo pienso, y es una opinión personal, que otro de los elementos constitutivos de la democracia moderna es la regulación de la reelección. Hay países en donde se permite una reelección sucesiva, hay países en donde no se permite la reelección sucesiva, sino la reelección alterna. Hay países que limitan la reelección alterna a 1 o 2 veces. Angela Merkel está nuevamente. Hay otros países en donde pueden indefinidamente reelegirse. Pero bueno, en el sistema parlamentario lo que reeligen es a los miembros del Parlamento que deben formar mayoría para poder constituir gobierno. Sí. Y bueno, el caso de Alemania es un caso complejo porque lo que más llama la atención es el surgimiento del partido Alternativa para Alemania, que es un renacer desafortunado del nazismo. De los nazis. Es un partido de ultraderecha en donde están ahora cuestionando su raíz nazi en su planteamiento y en sus demandas y formulaciones. Pero bueno, dejemos eso por un lado. Pero en general, aunque hay sistemas, en los sistemas parlamentarios las regulaciones son mucho más estrictas y son más difíciles de que puedan derivar en una acción autoritaria y despótica. Pero en los sistemas en donde lo que se elige es al jefe de Estado, sobre todo, el problema de la reelección plantea también el problema que planteaba la concentración de poder, el problema que plantea la no separación de poderes. Entonces, la democracia moderna tiene algunos elementos que desde mi punto de vista son básicos y fundamentales para que pueda funcionar. El elemento esencial es evitar la concentración de poder, pero también evitar la continuación indefinida del poder. Porque de alguna manera, si el poder queda indefinidamente en manos de una persona, si puede reelegirse las veces que quiera, como ya está establecido en nuestra Constitución, o mejor dicho, como ya se suprimió los controles que habían a la reelección en el artículo 147, el riesgo que se corre siempre es que todo sistema en el cual no existe la más mínima regulación a la reelección y hay la reelección indefinida, es un elemento que afecta y que de alguna manera vulnera los principios fundamentales de la democracia. Tengo un minuto más, doctor. Su valoración sobre el tema OEA, elecciones municipales, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Va a legitimarlo esto? ¿Va a profundizar la crisis? ¿Va a ser algo que sirva para una transición de cara a las elecciones del 2021? Me parece que la OEA surgió frente a la NICA Act. Fue como una especie de respuesta que permitiera, con la observación de la OEA
y sobre todo con la posición que el secretario general Almagro venía teniendo con Venezuela, que de alguna forma permitiera decir, miren señores, aquí está la OEA que tiene estas posiciones bien claras y definidas con respecto a la democracia, no pueden aplicarla ni que afectaría no solo al gobierno, sino a toda la sociedad nicaragüense por tales y tales razones que no vamos a enumerarlas pues, en este momento. Pero de alguna manera el hecho de que haya una observación de la OEA, el hecho de que se analice todo el proceso electoral, el hecho de que estén presentes 6 meses antes, que era como debían haber estado, el hecho de que haya observación y acompañamiento, lo que está demostrándonos es que se están estableciendo mecanismos y garantías democráticas para el proceso electoral. Pero esto se devaluó notablemente, en primer lugar porque nunca se conoció la declaración firmada entre la OEA y el gobierno de Nicaragua, en segundo lugar porque hubo un momento en que la delegación de la OEA se fue del país sin decir por qué nada, y en tercer lugar porque suprimió las reuniones previstas con sectores de la oposición y de la sociedad, en cuarto lugar porque se nombró al señor Wilfredo Penco, que ya había venido en 3 ocasiones como a decir que todo estaba bien, pero no como observador de la OEA, sino del CELA. Así es. Entonces esto debilitó sensiblemente el significado político internacional que podría tener lo de la OEA. Y de alguna forma, bueno, está la presencia de la OEA, sí, se instalará, he oído decir, el 10 de octubre con 60 delegados. Bueno, veamos qué función puede tener esto, ya a menos de un mes, a 25 días de celebrarse las elecciones, y son elementos que hay que tener en consideración. Doctor Alejandro Serrano Caldera, gracias por acompañarnos nuevamente. Un placer, un honor tenerlo por acá. Le agradezco a ustedes, amigos, la cantidad de mensajes que hay en el Facebook y las llamadas que no pudieron entrar porque realmente pues, el tiempo mensajes de texto también que ha recibido Winston ahí en el teléfono, pero el tiempo no nos da para tomar más café. Se nos acabó. Así que les agradezco, como siempre, su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, hoy mañana, sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.